sangre de la juventud. Xiao Se es propietario de una posada en una remota zona nevada. En realidad, es un príncipe degradado que se ha estado escondiendo durante varios años después de ser castigado por su padre. Xiao Se es conocedor e inteligente. Puede ser arrogante pero de principios con una mente propia. Xiao Se no tiene habilidades de artes marciales, pero tiene una gran habilidad de ligereza que le permite viajar rápidamente en el aire. Solía ser un prodigio de las artes marciales, pero sus habilidades han sido paralizadas por un enemigo después de su caída. Wu Xin es discípulo del abad Wang Shu del templo Anshui. Él es el heredero de la secta Tien Wei Tien. Su padre, She Ding Chi, era el jefe de la secta que murió después de una rebelión fallida contra el emperador. Su madre era la ex consorte del emperador. Wu Xin también ha dominado una de las artes antiguas que le permite mirar a los ojos de una persona y atormentarla con sus demonios internos. Es un hombre introspectivo con gran habilidad en artes marciales. Wu Jie es del clan Lei. Su maestro es Lei Hon. Wu Jie es un joven que no tiene experiencia en el camino del mundo, pero tiene un gran potencial como artista marcial. Es talentoso para su edad, pero es ingenuo. Wu Jie es leal y confiado. También es bueno usando la pólvora como arma para escapar del peligro. Qian Luo es la hija de Chan Feng. Le gustan las artes marciales y es experta en usar la lanza. Qian Luo tiene una personalidad directa y aventurera. Chan Feng es el tercer señor de la ciudad de Sueyue y conocido como la deidad de la lanza. También es uno de los 4 guardianes de la ciudad de Tianqi con el nombre en clave Vermilion Beard. Es un padre cariñoso para Qian Luo. Tang Lian es del clan Tang pero enviado a la ciudad de Sueyue para aprender sus habilidades. Por lo tanto, es el primer discípulo de la ciudad de Sueyue bajo Beili Donghun, que es el señor principal de la ciudad y la deidad del licor. El maestro de Tang Lian en el clan Tang es Tang Lian Yu. Fairy Lady Rui de Bell Manor es el interés amoroso de Tang Lian. Lian Shi es el segundo maestro de la ciudad de Sueyue y una de las 5 deidades de la espada. Ella tiene habilidades de espada muy poderosas. Lian Shi es serio y distante. Su interés amoroso es Zhao Yuchen, quien es el maestro del monte Wangcheng. Zhao Yuchen también es una deidad de la espada que está confinada a la montaña debido a la predicción de calamidad de su maestro si se va. Tiene 2 discípulos, Yifan Son y Fei Xian. Xin Luoxia es un miembro señor de la ciudad de Sueyue y Luo Min Xian es su discípulo. Su especialidad es el arte y los trucos de los juegos de azar. El padre de Xin Luoxia era el rey del juego. También tiene una historia con Song Shanhui. Song Shanhui es el señor de la ciudad de Wuxiuan que nunca ha podido derrotar a Lian Shi. Él y Xin Luoxia fueron amantes en un momento dado, pero se separaron ya que la ciudad de Wuxiuan era su prioridad. Wuxiuan es su discípulo y un prodigio de las artes marciales. Es un joven que está en camino de dominar completamente todas las espadas en la caja de espadas Wuxiuan. Xie Ryu Shi es la hija del general Ye Xiaoxing. Ella tiene una enfermedad cardíaca y ha estado viviendo en la ciudad de Sueyue para recuperarse. Xie Ryu Shi y Xiao se conocen desde la infancia. El emperador Minde es el gobernante del reino de Beili. Tiene algunos hijos que compiten por el trono. El emperador Minde es un hombre sospechoso y astuto. Tiene un hermano, Xiao Yuli o Marqués Lan Yu, que trabaja para él. El príncipe Bai es el segundo príncipe y el hermano mayor de Xiao Se. Está ciego después de consumir un pastel envenenado destinado a Xiao Se cuando eran niños. El príncipe Bai también está compitiendo por ser el heredero, aunque tiene un resultado final que trata de no cruzar. Es apoyado por Xiao Jingxia, que es el 9º príncipe. El príncipe Qi es el 7º príncipe y tiene la ambición de reemplazar a su padre como el próximo emperador. Es despiadado, pero finge ser despreocupado y perezoso para ocultar su ambición. Jin Xian es uno de los 5 poderosos eunucos que sirven al emperador Minde. Es el director de incienso y ocupa el 2º lugar después de Jin Xian, el jefe de eunucos. Jin Xian tiene poderosas habilidades de artes marciales y trata de ser imparcial en la selección del heredero. Los otros 3 eunucos son Jin Yu, director de registro, Jin Wei, director de espada, y Jin Shan, director de sello. Mochi Si también es conocido como el inmortal de pelo blanco.
Es de la secta Tianwei Tien y temía por su destreza en las artes marciales. Lei Hon es uno de los 4 héroes del clan Lei y el maestro de Wu-Jie. No ha dejado el clan Lei durante años y solía estar enamorado de Lian Shi. El clan Lei está liderado por Lei Qian-wu y es un aliado de la ciudad de Sueyue. El viejo maestro Tang es el líder del clan Tang, del cual Tang Lian-yu es un miembro senior. Tang Lian-yu es también el maestro de Tang Lian y uno de los guardianes de la ciudad de Tianqi, cuyo nombre en código es Black Tortas. Y Ryu Feng es el maestro de Xiao Se. Es el líder de la secta Bai Xiao y tiene la ficha del tigre blanco como uno de los 4 guardianes de la ciudad de Tianqi. Tiene una hija, Ji Xue, que es su sucesora. Su Chan es la secta Lord of Dark River, que es una secta clandestina de asesinos. Es ambicioso y está dispuesto a arriesgar mucho para apoyar al príncipe adecuado para elevar y expandir la secta. Apoyándolo están las familias Mui Xie, así como su Muyu, conocido como el fantasma del paraguas y un asesino superior. Y Su Wang es el viejo maestro de la tumba del corazón de la espada. Es un experto falsificador de espadas y abuelo materno de Wu-Jie. Shan Chan Tien es la deidad de la espada iracunda y uno de los 4 grandes demonios. Tiene grandes poderes como artista marcial y es el maestro del príncipe Bai. Hua Jin es un sanador divino y discípulo del rey de la medicina con grandes habilidades curativas. Mu Chun Feng es el tercer hijo de la familia Mu y heredero designado. La familia Mu es el comerciante más rico del reino y controla gran parte de la economía. Mu Chun Feng no está particularmente interesado en dirigir el negocio de la familia, ya que está más interesado en estudiar medicina. Aparece como un joven rico e ingenuo, pero en realidad es bastante astuto y un buen juez de carácter. The Blood of Youth tiene un final feliz. El príncipe Bai, Xiao Chon, se convierte en el nuevo emperador en el episodio 40 después de la muerte de su padre. El emperador Minde en realidad dejó atrás 2 pergaminos que nombraron a Xiao Se y al príncipe Bai como sucesores. Sabía que Xiao Se estaba a medias por convertirse en el emperador. Por lo tanto, escribió diferentes nombres en los 2 pergaminos para darle a Xiao Se la opción. Si Xiao Se lo hubiera querido, el trono era suyo para tomarlo, ya que la espada Tianzan lo eligió para cederlo. También había regresado triunfante de una guerra para defender la tierra de Beigi y de Nanjue. El pergamino con su nombre confirmaría fácilmente su condición de heredero. Xiao Se luego tomó el consejo anterior de Wu Xin y se sentó en el trono por un minuto para tener una idea de la posición. Decidió que ser emperador es aburrido y no para él. Entonces, Xiao Se decidió dejar que su tío leyera el pergamino que contiene el nombre del príncipe Bai como el nuevo emperador. Si bien esto es similar al caso del príncipe Lang Sha en el pasado, Xiao Se aseguró de que no ocurriera el mismo error al destruir el pergamino que contenía su nombre cuando el príncipe Bai se lo dio a través de su maestro. Con el nuevo emperador instalado, Xiao Se dejó la ciudad de Tianqi con Wu-Jie, Qianluo y Ryu Shi. Regresan a la posada que opera. En el episodio especial, se reúnen con Tang Lian, a quien pensaron que había muerto antes. El motín de Lang Sha. El príncipe Lang Sha fue acusado de traición y rápidamente condenado a muerte. Fue el sucesor nombrado por el emperador anterior y según la práctica, había 2 pergaminos para confirmar al heredero. Pero el príncipe Lang Sha no estaba interesado en el trono. Cuando el emperador anterior murió, agarró el pergamino y leyó el nombre de su hermano como el nuevo gobernante. Luego destruyó el pergamino. Por lo tanto, el emperador Minde se convirtió en el emperador. Sin embargo, el príncipe Lang Sha era muy popular y muy capaz. Los funcionarios y eunucos siguieron presionándolo para que se rebelara. Si el emperador Minde lo mantenía con vida, se produciría el caos ya que había otro pergamino para confirmar la sucesión del príncipe Lang Sha. Impulsado por la necesidad política y las consideraciones egoístas, el emperador Minde ejecutó rápidamente al príncipe Lang Sha. Esta decisión había seguido royendo su conciencia desde entonces. En el episodio 34, el emperador Minde finalmente admitió que había juzgado mal el caso del príncipe Lang Sha y confiaba en las personas equivocadas. Al príncipe Lang Sha se le permitió tener un lugar legítimo en el santuario ancestral real y su hijo, Lin Chen, comandaría el ejército de Lang Sha. Lin Chen le dio al emperador Minde un pedazo de su mente que este último aceptó.
El emperador Minde también le dijo a Xiao Ce que lo había echado de la ciudad de Tianqi para protegerlo debido al caso. Xiao Se recuperó sus poderes. Sí, Xiao Se recuperó sus poderes después de ser curado por Mo Xi en el episodio 23. Mo Xi ha alcanzado los poderes de una deidad de la tierra aunque tenía sus propios demonios internos. Después de un duelo con él, Xiao Ce y sus amigos lograron que Mo Xi volviera a sus sentidos. Mo Xi luego reformó los meridianos de Xiao Ce, lo que le permitió volver a adquirir gradualmente sus poderes anteriores. ¿Quiénes son los villanos? El villano es el príncipe Qi, que quería el trono. En el proceso, estaba preparado para matar a Xiao Ce e incluso envenenar a sus propios padres. Trabajó con la secta Dark River liderada por Suchane para usar a sus asesinos para tratar de matar a sus rivales. El príncipe Qi también obtuvo los servicios de un maestro de veneno para probar drogas en los asesinos y, posteriormente, en Wu Xin para hacerlos más fuertes y controlar sus mentes. Capturó a Wu Xin en el episodio 29 cuando este último entró para ver a su madre en el palacio. Además de eso, el príncipe Qi también estaba en connivencia con Jin Xian, el jefe de los eunucos. Esto se revela en el episodio 32. Fue Jin Xian quien dañó los meridianos de Xiao Ce y le hizo perder sus poderes de artes marciales. También mató a Jin Yu. Su plan era causar el caos en Beigi para poder tomar el trono. El emperador Minde perdonó a Jin Xian cuando sus crímenes fueron expuestos, ya que fue su compañero desde joven. Sin embargo, el emperador Minde también dejó un mensaje con el príncipe Bai para matar a Jin Xian si este último intenta entrometerse en la selección del nuevo gobernante nuevamente. Entonces, cuando Jin Xian fue a ver al príncipe Bai para convencerlo de que tomara el trono antes de que Xiao Se lo hiciera, el príncipe Bai ordenó que lo mataran. ¿Qué le pasó al príncipe Qi, Xiao Yu? El príncipe Qi se suicidó en el episodio 39. Su plan para matar a Xiao Ce y agarrar el trono falló. Pensó que podría usar un Wu Xin drogado para matar a Xiao Ce y sus amigos. Pero Xiao Ce y Wu Jie lograron despertar a Wu Xin de ser controlados mentalmente debido a su amistad y experiencias pasadas entre ellos. La maldad del príncipe Qi comenzó desde joven, ya que se sentía inferior a Xiao Ce y no amado por su madre, la consorte Xian. Sin embargo, el príncipe Qi estaba equivocado acerca de su madre. Después de escuchar toda la historia de cómo la consorte Xian se había sacrificado por él, no pudo aceptar su error y fracaso. Luego se apuñaló en el corazón y murió. La historia de la consorte Xian. La consorte Xian es miembro de la secta Sombra y Luo Qingshang, la deidad de la espada solitaria de la ciudad de Mulian, es su hermano discípulo. Luo Qingshang tiene un profundo amor por ella. Pero la consorte Xian terminó casándose con el emperador Minde y le dio al príncipe Qi. En un momento dado, supuestamente fue tomada como rehén por las sectas demoníacas lideradas por Zedong Qi. Esta fue la historia contada para proteger la reputación del emperador Minde. De hecho, ella siguió voluntariamente a Zedong Qi. Se enamoraron y ella le dio a luz a Jean Xi, a quien más tarde el abad Wang Yu le dio el nombre de Wu Xin. Por lo tanto, Wu Xin y el príncipe Qi son medio hermanos. Wu Xin siempre había querido una respuesta sobre por qué su madre lo abandonó a él y a su padre.